Que el Señor les bendiga, hermanos amados. Un gusto poder vernos nuevamente un día domingo, día de culto al Señor. Qué gusto poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Saber que el Señor nos ha guardado y nos permite seguir creciendo en Él. Quiero invitarles rápidamente a que puedan abrir su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 26. Son pocos los versículos que tenemos hoy por delante, de manera que los vamos a leer y los vamos a compartir. Libro de Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 26, dice así: Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que ya hemos tenido de alabanzas a ti, este tiempo, Señor, en comunión, donde una vez más lo recordamos, la iglesia está disgregada, está esparcida, está en sus casas, pero tú sigues siendo Dios, sigues estando en tu trono, y desde allá, desde ese lugar, Señor, nos ministras nuestra vida, ministras nuestro corazón. Yo te pido, Padre eterno, que tú esta hora nos hables a través de esta pequeña porción de la palabra que tenemos por delante. Te pido, Señor, que tú nos ministres. Te pido, Señor, que tú hagas lo que tengas que hacer con nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 8, versículo 22 al 26. Tenemos al Señor Jesús una vez más en Betsaida. Betsaida es la ciudad donde el Señor Jesús hizo la primera multiplicación de los panes y los peces. En el día de hoy vamos a ver cómo nuestro Señor sana a un ciego. Pero antes de entrar al relato, que va a ser una exposición corta, el relato no es muy largo, y es básicamente sencillo de entender, hasta un niño lo puede entender sin mayor exégesis, sin mayor explicación. Yo quiero que recordemos, hermanos, a modo de introducción, el por qué este relato está aquí. Porque no es accidente, hermanos, que este relato esté inmediatamente después de que Marco ha demostrado la ceguera espiritual de los líderes judíos en el mismo capítulo 8, versículos 11 al 13. Y también haya demostrado la ceguera espiritual, pero ahora parcial, temporal, de los discípulos en el mismo capítulo 8, versículos 14 al 21. En este capítulo 8, donde estamos hoy, Marcos nos ha dejado ver dos cosas. Por un lado, la ceguera espiritual que había en el pueblo, que había en los líderes religiosos, pero también nos ha mostrado la ceguera espiritual, pero temporal, que había en los discípulos de Jesús. Ambas cegueras están demostradas en este capítulo 8, y no es accidente que ahora, al seguir el relato, Marcos nos muestre un episodio de un ciego que viene donde Jesús, que lo traen donde Jesús para que Jesús lo sane, y Jesús lo sana de manera o en dos etapas. Este milagro está aquí para cerrar el relato de Marcos en el capítulo 8 referente a los fariseos y a los discípulos. Este es un relato, un capítulo en el Evangelio de Marcos altamente significativo. Tiene mucha riqueza teológica detrás de cada narración que nosotros podemos leer.
El capítulo 8, como ya lo hemos estado viendo sistemáticamente durante los domingos, es un capítulo donde el Señor Jesús por segunda vez multiplica los panes y los peces, y aún así tanto los fariseos como los discípulos son un tanto tardos para comprender lo que está pasando. Jesús ha multiplicado los panes, vienen los fariseos y le piden una señal del cielo cuando la señal acaba de terminar, y una vez que el Señor termina con ellos de conversar, encuentra a los discípulos en la barca peleando porque no tienen pan. Insisto, eso inmediatamente después de que Jesús ha alimentado una multitud, multiplicando precisamente los panes y los peces. Jesús multiplica los panes. Yo te acabo de decir, vienen los fariseos y vienen a pedirle una señal del cielo para tentarle. Todo esto está en el capítulo 8. Tú lo puedes volver a leer en tu casa una vez terminado el culto, o si quieres puedes ir a la página de nuestra iglesia en YouTube. Ahí están los sermones anteriores. Pero vienen los fariseos a pedirle una señal del cielo para tentarle o para probarle, dependiendo la traducción que tú tengas en la mano. Pero sabes, la palabra detrás de tentarle o probarle en el original tiene la idea de hacerle tropezar. Ellos están pidiendo, como lo vimos la semana pasada, una señal del cielo en el capítulo 8. Los fariseos están pidiendo esta señal para poder desacreditar a Cristo. Y cuando tú miras el texto con ojos espirituales, por decirlo de alguna manera, el espíritu que está detrás de la pregunta de estos fariseos, obviamente él es Satanás. Él es el tentador, ese es su nombre, el tentador. Los fariseos acusaban a Cristo de hacer milagros, de hacer todo lo que él hacía por medio de Belcebú, el príncipe de los demonios. Sin embargo, eran ellos los que preguntaban, los que actuaban, motivados, impulsados por el espíritu de Satanás. Después de que Jesús, yo te acabo de decir, termina la discusión con estos fariseos que le vienen a pedir la señal, Jesús encuentra a sus discípulos discutiendo porque no tienen pan, y allí es donde Jesús le hace ciertas preguntas a modo de reprensión. Todas estas preguntas las vimos, insisto, la semana pasada y las estuvimos analizando una a una. Ahora solamente yo las voy a leer. Marcos 8, versículos 17 al 21. Dándose cuenta, Jesús les dijo a los discípulos que están alegando, peleando, discutiendo entre ellos: ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿aún no entendéis? Ahí está todo esto relatado en el capítulo 8. La ceguera de los fariseos, que no pueden ver en Cristo la encarnación del Hijo de Dios y que constantemente están pidiendo señales, milagros. Y por otro lado, la ceguera espiritual, no como la de los fariseos, pero sí permanente, de los discípulos de Cristo. Ahora, estos discípulos, salvo Judas, son personas que han sido llamadas por Cristo, que han experimentado lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Son hombres que están en un proceso de maduración de su fe, pero en este episodio, a estas alturas del ministerio de Jesús, nosotros nos encontramos con que estos discípulos aún tienen su entendimiento embotado. ¿Cómo? ¿Aún no entendéis? Ustedes tienen ojos y aún no pueden ver, tienen oídos pero aún no pueden oír. Esas son las preguntas del Señor Jesús.
¿Cómo puede ser posible que ustedes estén peleando porque no hay panes? No se recuerdan y el Señor Jesús le tiene que recordar los dos episodios que Él ha multiplicado, los panes y los peces, porque tienen el entendimiento embotado. Ahora, mis hermanos, cuando nosotros vamos y leemos la palabra del Señor, vemos a estos discípulos con el entendimiento embotado, como yo te acabo de decir, y vemos la realidad de la iglesia de hoy. Lo cierto es que la realidad no es muy distinta. Hoy cuando vemos a la gran mayoría de los creyentes, nosotros nos encontramos con creyentes que tienen su entendimiento embotado, al igual que estos apóstoles lo tuvieron. Cuando nosotros miramos el mundo, nos damos cuenta de que los incrédulos están cegados, porque le dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que el príncipe de este mundo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Los incrédulos están cegados por un espíritu, el espíritu de Satanás, y como están cegados no les puede resplandecer la luz del evangelio de Cristo, de la gloria, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero los creyentes ya no estamos cegados por el espíritu de Satanás, no hemos pasado a ser parte del Espíritu Santo, hemos pasado a ser templo, del Espíritu Santo una vez que hemos ido a Cristo en arrepentimiento y fe, pero muchas veces, aún siendo hijos del Señor, tenemos el entendimiento embotado. No podemos ver lo que Cristo está haciendo. No podemos ver donde Dios está obrando. Nos cuesta entender las enseñanzas de Cristo. Y esto se debe obviamente a un sinfín de factores. Déjame nombrar al menos unos 4. Número 1. Hoy nosotros vemos una carencia de discernimiento espiritual en la iglesia de Dios. Y eso la falta de discernimiento se debe a que la iglesia no se está alimentando de la palabra de Dios, como dice Hebreos 5, porque el discernimiento espiritual se produce cuando la iglesia comienza a alimentarse de la palabra del Señor. Por otro lado, hay creyentes que tienen el entendimiento embotado producto de su orgullo. Porque el orgullo no es enseñable y el orgullo generalmente deja a las personas en un estado permanente de oscuridad espiritual. Otros no están siendo lo suficientemente llenos del Espíritu Santo y no pueden, por lo tanto, discernir las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se tienen necesariamente que discernir espiritualmente. Y por último, el embotamiento que uno ve en la iglesia de hoy se debe a la falta de santificación que hay en la iglesia. Porque entre más santificado esté una persona, con más claridad va a poder ver la obra de Dios. De manera que, con eso a modo de introducción, yo quiero que volvamos a leer los versículos que tenemos por delante hoy. Que no es accidente que estén aquí. Donde Marcos ya ha demostrado la ceguera espiritual de los fariseos y la ceguera espiritual de los discípulos de Cristo. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan.
Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Nota, hermano, hermana, que este ciego fue traído por otros donde Jesús, y estos otros que lo trajeron le rogaron a Jesús que pudiese poner las manos encima, que pudiese tocarlos. Todo eso está en el versículo 22. Este es un hombre que está ciego, pero el texto no dice que es una persona que esté mudo. Sin embargo, son los otros, quiero insistir en aquello, los que están rogando, que están pidiendo por él. Es más, la palabra traducida aquí como le rogaron, es paracaleo, que tiene la idea de llamar a alguien al lado para pedirle algo. De manera que, de acuerdo a esta palabra, estas personas que trajeron a este ciego tomaron al Señor Jesús, lo sacaron a un lado, hablaron con él, separado de los demás, y en esa conversación le comenzaron a rogar que por favor sanara a este ciego. Los amigos traen a este ciego, le ruegan a Jesús que al menos lo tocase, porque ellos creen que si Jesús toca a este hombre va a ser restablecido en su vista. Y sabes, hermano, en el primer siglo, la sociedad estaba llena de supersticiones, al igual que el día de hoy. Nuestra sociedad es una sociedad supersticiosa. Muchas veces la iglesia es una comunidad supersticiosa. Pero en el primer siglo se creía que el hecho de que alguien de renombre tocase a otra persona, virtud de esa persona de renombre iba a ser traspasada a la persona que ésta tocase. Tal vez un claro ejemplo de aquello es la mujer con el flujo de sangre que viene donde Jesús, viene atrapada en esta superstición también, y ella viene razonando y pensando y diciendo: si tan solo pudiese tocar el borde de su manto, porque ella pensaba que la sanidad estaba en tocar a alguien. Es más, Marcos capítulo 3, versículo 9 nos relata que las personas incluso llegaban a oprimir al Señor Jesús para poder recibir algo, porque insisto, la gente creía que tocando a las personas algo se podía lograr. Es por eso que estos amigos traen a este ciego, le ruegan al Señor Jesús precisamente que lo toque. Ahora, el Señor no solo va a tocar a este ciego, sino que lo va a tomar de la mano y lo va a llevar a un lugar apartado donde este ciego también pudiese ver. Versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. Nota que aparentemente esto está, el versículo 22 nos dice que está ocurriendo en Betsaida, la aldea de Betsaida. Jesús toma a este ciego, lo saca fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Ahora, esto es sorprendente, porque yo dudo que alguien entre la multitud o entre los discípulos esperaba que el Señor Jesús sane a este hombre de la manera en que lo hizo. Una manera poco tradicional. Jesús lo toma, Jesús lo saca de la aldea, y una vez que están fuera, el texto dice que él escupió en los ojos del ciego y luego le puso las manos encima. No es convencional. Pero sabemos también por la Escritura que no es la única vez que el Señor Jesús usó saliva
para poder sanar a un enfermo. Cuando sanó al sordomudo, Jesús tocó con saliva la lengua de esta persona. Ahora, Jesús no solo va a escupir los ojos del ciego, sino que va a poner las manos sobre el ciego y le va a preguntar, ¿puedes ver algo? El versículo 24 dice que el ciego mirando dijo, veo a los hombres como árboles, algo ya sus ojos han comenzado a restablecer, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Aparentemente este hombre no había nacido ciego, sino que había perdido la vista con el pasar del tiempo, porque al menos implícitamente el texto nos dice que este hombre conocía cómo lucía un árbol y cómo lucía una persona, de manera que él puede decir, yo veo a los hombres que andan, pero los veo como árboles. Ahora, en el primer siglo, algunos postulaban que ciertas enfermedades, ciertos males que alcanzaban a las personas se debían a que estas personas estaban siendo malditas por Dios. La lepra es una de esas enfermedades. El que la mujer no pudiese tener bebés se asociaba a que esa mujer estaba siendo maldecida por Dios. Y la ceguera también es otra de las enfermedades que la gente asociaba como una enfermedad directa de parte de Dios y que Dios castigaba, o como una de las formas en que Dios tenía para castigar a las personas. En otra ocasión le dice, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Tú te acuerdas del relato? Pero con todo eso, en la compasión que caracteriza a nuestro Señor Jesús, el Señor toma a este hombre y lo va a sanar. Y lo va a sanar en dos etapas. Y cuando tú vas a la palabra del Señor, tú te encuentras en que este es prácticamente el único milagro que el Señor realiza en dos etapas. Todos los demás milagros fueron hechos de manera inmediata, pero este ciego sanó en dos etapas, y no es que el poder del Señor Jesucristo haya comenzado a menguar o que Él no tenga el poder suficiente para poder sanar inmediatamente a este ciego, no, para nada. Él ya ha expulsado demonios. Él ha limpiado leprosos con una sola palabra. Él ha hecho caminar paralíticos con una sola palabra. Él ha sanado a un hombre de una mano seca con una sola palabra. Él ha calmado las tormentas con una sola palabra. Él resucitó a la hija de Jairo también con una sola palabra. Él ha andado sobre el mar. De manera que Cristo tiene poder más que suficiente para poder sanar a este ciego con una sola palabra, pero lo hizo en dos etapas, lo que, insisto, nos deja ver que no es accidente que este texto esté aquí. Él ha alimentado a miles de personas de la nada. Pero aquí nos encontramos con un ciego sanado en dos etapas. Ahora, mis hermanos, este no es el único ciego que nosotros encontramos que el Señor Jesús sana en los evangelios. En Mateo 9, versículo 27 al 32, nos encontramos con los dos ciegos. Jesús también va a sanar a Bartimeo en Marcos 10. Jesús va a sanar al ciego de nacimiento de Juan 9. Y escucha cómo el Señor sanó a cada uno de ellos. A Bartimeo, Jesús le hace una pregunta, escucha. ¿Qué quieres que te haga?
El ciego, que es Bartimeo, le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Te das cuenta? Con una sola palabra Jesús va a sanar la vista de Bartimeo. Al ciego que nos relata Juan 9, Jesús lo sanó de otra manera. Escucha. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces el ciego y se lavó y regresó viendo. Y los dos ciegos que yo te decía que aparecen en Mateo 9, 27 al 32, Jesús los sana de una manera aún diferente a las dos anteriores. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ciegos vieron. En el caso de Bartimeo, Jesús lo sanó con una sola palabra. En el caso del ciego de Juan 9, la sanidad fue un poco más rara, como lo acabamos de leer. Jesús hace lodo, luego pone el lodo en los ojos de este hombre, luego lo manda, le da una orden que vaya y que se lave en un estanque determinado, y eso trae la recuperación completa de la vista. En el caso de los dos ciegos, Jesús solamente los toca y quedan sanos. Nuevamente, hermanos, todo esto para que tú entiendas que el texto de hoy del ciego que Jesús sana en dos etapas está aquí no por accidente, sino que hay algo que el Señor Jesús quiere enseñarnos, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y como es inspirada por Dios, Dios no solo inspiró el contenido, sino que inspiró también el orden en que los eventos iban a ser contados, de manera que cada vez que nosotros estamos frente a un pasaje de la palabra del Señor, tenemos que preguntarnos qué nos quiere enseñar. ¿Por qué esto está aquí y no en otro lado? ¿Qué tiene que ver esto con lo anterior? Eso es estudiar los textos en su contexto. Señor, ¿por qué tú inspiraste este texto? ¿Por qué tú permitiste que este texto quede aquí? Bueno, y yo creo que este pasaje está aquí, en primer lugar, y obviamente para dejarnos enseñanzas. Y la primera enseñanza que yo creo que podemos rescatar desde el texto de hoy es una enseñanza básica, pero que está en la palabra. Y es que ningún ciego puede ver a Dios ni el reino de Dios sin la intervención de Dios. Ningún ciego puede ver a Dios ni el reino de Dios sin la intervención de Dios. Dios tiene que sacarnos de las tinieblas, tomarnos de la mano como tomó a este ciego, llevarnos a la luz admirable para que nuestros ojos sean abiertos, hermanos, porque no depende de nosotros, depende de Dios. Eso es lo que dice Juan en el capítulo 1, versículos 2 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Te das cuenta? Para que nuestros ojos sean abiertos, para que nosotros podamos ver la hermosura de Dios, podamos ver el reino de Dios, cómo este es, cómo este funciona, cómo este se expande, necesitamos la intervención de Dios.
Porque no depende de nosotros. Nosotros estamos en tinieblas, nosotros vivimos en tinieblas, nosotros hemos llegado a este mundo en pecado y si Dios no interviene vamos a terminar todos condenados porque la paga del pecado es muerte. De manera que este pasaje está aquí para enseñarnos que nadie puede ver a Dios ni el reino de Dios sin la intervención de Dios. Si Dios no le abre los ojos a este ciego hubiese permanecido ciego. Pero hay algo más. Una vez que Dios abre nuestros ojos, ¿sabes? Nosotros en cierta manera quedamos como este ciego. Señor, yo veo, pero lo primero que veo son hombres que son como árboles. ¿Y cómo tú sabes que son hombres y no árboles? Bueno, Señor, porque yo los veo que andan. Versículo 24. Este ciego, los ojos fueron abiertos. Cristo le está abriendo paulatinamente los ojos y él comenzó a ver, pero sabes, no está viendo claramente. Tiene una visión limitada. Y es que cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestra visión también es limitada. Es por eso que nos cuesta entender. Es por eso que no podemos comprender. Ahora, ¿sabes, hermano? En realidad, nuestra visión siempre va a ser limitada. Escucha cómo lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 9 al 12. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Versículo 12, ahora vemos por espejo oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Te das cuenta? Que aunque ahora conocemos al Señor, ahora hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz y luz admirable, dice Pedro. Pero aún con todo eso, Pablo nos recuerda que nosotros hoy solamente conocemos en parte. Y como conocemos en parte profetizamos. Y como conocemos en parte, en versículo 12 dice que vemos por espejo oscuramente. Ese es lo mismo que más adelante nos va a decir, o que más atrás, nos había dicho Moisés. Pero sabes, hermano querido, no hay teólogo sobre la faz de la tierra que sea capaz de comprender a cabalidad toda la revelación de Dios y pueda ver claramente todas las facetas de Dios. No. Pablo, el hombre con más revelación en el Nuevo Testamento, nos está enseñando de manera humilde que él solamente conoce en parte. Que ahora él podía ver las cosas, podía ver el reino como por espejo, oscuramente. Moisés, el hombre más grande de todo el Antiguo Testamento, nos dice exactamente lo mismo. Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Te das cuenta? Hay cosas que Dios simple y llanamente no quiso revelarnos a nosotros. Son cosas secretas y le pertenecen a Él. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora, eso poco que podemos ver, eso que vemos
como por espejo esas cosas que Dios ha permitido que lleguen a nosotros y que podemos entender. Moisés dice que son para que nosotros las obedezcamos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y en cierta manera, este ciego que recupera de a poco la vista nos está graficando eso. Señor, estoy viendo en parte, oscuramente, pero estoy viendo. Llegará un día o el ciego, luego que el Señor Jesús interviene de nuevo, recupera la vista plenamente. Plenamente. Ahora, hermanos, hoy nosotros vemos a Dios veladamente, pero sabes, Él en este momento nos ve como un producto o una obra terminada. Si tú puedes ver a la persona que está siguiendo el servicio contigo, al lado tuyo, pueden ser tus hijos, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser quien sea. Y tú lo ves y lo primero que vas a ver tal vez son sus defectos. Pastor, yo estoy con fulano, yo estoy con fulana y en realidad fulano y fulana, tengo que tener paciencia con él o con ella. Porque nosotros solamente en el presente podemos ver lo que nuestros ojos nos dejan ver. Pero sabes, Dios que tiene la visión desde la eternidad y hasta la eternidad, Él está viendo a cada uno de sus hijos y Él lo está viendo como un producto, como una obra terminada. Versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, dice Pablo, pero entonces conoceré como fui conocido. Wow. ¿Te das cuenta? Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria al Señor. El Señor Jesús sana a este ciego. Versículo 26. Dice que lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, no entres en Betsaida, ni le digas a nadie en la aldea. La pregunta es, ¿por qué Jesús le dice a este hombre que no vuelva a entrar en la aldea? Que implícitamente el texto también nos está diciendo que este ciego no vivía en Betsaida, porque es ilógico que el Señor le diga, vete a tu casa, pero no entres en la aldea. Es como si yo le dijera, váyanse a su casa, pero no entren en Osorno, siendo que ustedes, la gran mayoría que me está viendo, que está siguiendo el servicio, vive en Osorno. Aparentemente este ciego estaba en Betsaida, en la aldea, como pidiendo limosna para poder subsistir. La pregunta, insisto, es por qué Jesús le dice a este hombre que no vuelva a entrar a la aldea. Y antes de verla, ¿sabes, hermano? Constantemente el Señor Jesús está haciendo sanidades y milagros y les está diciendo, ¿sabes qué? No le digas a nadie. Y el texto dice que la gente sale y comienza a anunciar y a proclamar lo que Cristo está o había hecho, cómo ellos habían sido sanados, que Él lo había sanado, por qué lo habían sanado. Pero si tú leíste bien el texto conmigo al comienzo, tú te das cuenta de que nada de eso ocurre. A este ciego se le dice una orden y este ciego la cumple. Nuevamente, no es accidente, no es casualidad. Este texto nos quiere enseñar algo profundo. Y para ver esa enseñanza más cabalmente, yo te voy a invitar a que tú abras conmigo tu Biblia en Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24. Mateo 11, 20 al 24. Dice así. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ve poniendo atención. Diciendo, ay de ti Corazín, ciudad número 1. Ay de ti Betsaida, ciudad número 2, donde estamos hoy.
Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Quiénes son esas vosotras? Nuevamente, Corazín, Betsaida. Y tú, Capernaum, la ciudad base del Señor Jesús. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de la tierra de Sodoma que para ti. 3 ciudades donde el Señor Jesús hizo gran parte de sus milagros: Corazín, Betsaida, donde estamos hoy, y Capernaum. Ahora nota que el texto comienza con una reconvención del Señor Jesús. Versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Estas ciudades habían sido testigos de grandes milagros de Jesús, pero con todo y eso ellas seguían en su incredulidad. Está Capernaum. Yo te acabo de decir, la ciudad donde Jesús más tiempo estuvo. Es la ciudad donde generalmente Jesús enseñaba en la sinagoga. Es en la ciudad donde Jesús sanó al siervo de un centurión romano. Es la ciudad donde Jesús sanó a un paralítico que todo el mundo pudo ver ese milagro. Es aquí donde Jesús resucitó, que no es menor, a un hijo de un oficial del rey. En Capernaum es donde Jesús liberó muchas personas endemoniadas. Fueron tantas las cosas que Jesús hizo en Capernaum que tiempo después, cuando él fue a su tierra natal, a Nazaret, los nazarenos le pedían que hicieran lo que ellos habían escuchado que Jesús hacía en Capernaum. Lucas 4, 23 dice, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Fueron tantas las cosas que Jesús hizo en Capernaum que la fama de esos milagros llegaron a otros lugares. Betsaida. Yo partí diciendo en este sermón que fue la ciudad donde Jesús hizo la primera multiplicación de los panes y los peces. Pero Mateo nos dice que en Betsaida se hicieron muchos milagros, al punto de que si una parte de aquellos se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón hubiese habido un arrepentimiento nacional. Porque tú tienes que entender que Jesús hizo muchas cosas que no están registradas en la palabra del Señor, como lo dice en Juan 21, 25. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Es una hipérbole, pero Juan nos está diciendo, ¿sabes qué? Hay muchas cosas inimaginables, impensables, muchas señales, muchos prodigios que el Señor Jesús hizo, que nadie las escribió, que nadie las registró. Y si se pusiesen a escribir una por una, los libros nunca terminarían de escribirse por tantas cosas que hizo el Señor. Y gran parte de esas cosas las hizo en Betsaida, en Corazín y en Capernaum. Ahora, cuando Cristo sana a este ciego, Cristo le dice, no entres a Betsaida y no le digas a nadie en esa aldea lo que aquí ha sucedido. Porque hermanos, y esto lo veíamos también la semana pasada, el ministerio de Cristo en Betsaida ha finalizado. Betsaida escuchó
todo lo que tenía que haber escuchado. En Bethsaida se hicieron todos los milagros que tenían que haber sido hechos y la gente no se había arrepentido. Jesús ya había abandonado a los fariseos en su incredulidad. Nuevamente lo vimos la semana pasada. Y ahora va a hacer lo mismo con esta ciudad. De hecho, desde el capítulo 9 en adelante, capítulo 9, capítulo 10 de Marcos, prácticamente está relatado lo que es la última semana de la vida de Jesús. Por lo tanto, aquí ya el Señor Jesús está diciendo, ¿saben qué? Con Bethsaida yo ya terminé. Bethsaida ya no va a escuchar más. Bethsaida ya no va a ver nada más, al punto que Jesús le dice a este hombre que no entre en la ciudad y que no le dé testimonio a los de la ciudad de lo que había pasado. Y como yo te decía, cada vez que Marcos nos dice o nos relata que Jesús le prohíbe a una persona dar testimonio, las personas iban igual y daban testimonio. Pero con este ciego eso no sucede. Y yo creo, hermanos, que es un buen momento para recordar esto. Si hay algo que nosotros tenemos que aprender en la palabra del Señor, es que Dios no va a lidiar para siempre con el pecado de las personas. Hay un punto en la historia de las personas o en la historia de las ciudades y de las naciones incluso, donde la gracia de Dios es retirada y los hombres son dejados en sus pecados a la espera del juicio. Hay un punto en que el hombre y la mujer que por bastante tiempo ha sido expuesta al mensaje del Evangelio, pero no responde favorablemente al Evangelio que ha sido expuesta, hay un punto en que ese hombre, esa mujer es dejada en la condición en la que está esperando el juicio final de Dios, juicio que comienza cuando Dios comienza a retirar la gracia de esa persona, de ese hombre, de esa mujer, de esa ciudad, de esa nación. Hay un punto, mis hermanos, en que Dios cierra, por decirlo gráficamente, sus ojos y cierra sus oídos al clamor de las personas, a la vista de las personas, para que éstas ya no puedan arrepentirse de sus pecados. Pastor, pero no estamos en tiempo de la gracia. No dice el texto que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sí, es verdad. Pero sabes, la gracia y la paciencia de Dios no son eternas. Dios es eterno, su gracia y su paciencia no lo son. Escucha cómo lo dice o lo decía R.C. Sproul, uno de los grandes teólogos contemporáneos que hace poco tiempo partió a la presencia del Señor. La gracia de Dios no es infinita. Dios es infinito y Dios es misericordioso. Experimentamos la gracia de un Dios infinito, pero la gracia no es infinita. Dios pone límites a su paciencia y tolerancia. Él nos advierte una y otra vez que algún día caerá el hacha y su juicio será derramado. Dios es infinito. Su gracia y su paciencia no lo son.
Y esa es la razón de por qué los fariseos fueron abandonados en su pecado. Esa es la razón de por qué Corazín fue abandonada en su pecado. Esa es la razón de por qué Betsaida fue abandonada en su pecado. Y esa es la razón de por qué Capernaum fue abandonada en su pecado. Y esa es la razón de por qué muchos que nos escuchan el día de hoy, pero que no van a Cristo en arrepentimiento y fe, va a llegar el punto en que van a ser abandonados en sus pecados. Por eso yo te digo, querido, vuélvete a Cristo, vuélvete a Cristo. Escucha cómo lo dice Isaías capítulo 6, versículo 8 al 13, y ya comienzo a cerrar. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Velad, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. Escucha, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Wow. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar. Porque cuando escuchan no se quieren arrepentir. Porque aún escuchando el Evangelio, no vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Hermanos, no es accidente que cuando tú vas al Nuevo Testamento, tiempo de la gracia, el autor de Hebreos diga 3 veces de manera urgente, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si tú oyes la voz de Dios hoy, no endurezcas tu corazón, porque sabes, esa voz no va a estar para siempre hablándote. Esa voz no va a estar para siempre disponible para que tú vengas a Cristo. No, tú cuando escuchas la voz de Dios tienes que ir en arrepentimiento y fe, pero no endurezcas tu corazón. Porque cuando una persona, hermanos queridos, decide deliberadamente ignorar la palabra de Dios, decide cerrar sus oídos al llamado que Dios constantemente le está haciendo al arrepentimiento y fe, ¿sabes? La culpa de esa persona es intensificada en gran manera. Es mucho mejor no haber oído de Cristo que haber oído y no obedecido. Déjame decirlo de nuevo. Es mucho mejor no haber oído jamás de Cristo que haber oído y no haber obedecido. Capernaum, Betsaida, Corazín. Va a llegar el día del juicio donde Dios va a ser más clemente con ciudades como Tiro, como ciudades como Sidón, con ciudades como Sodoma, Gomorra, porque que con Capernaum, contra Tiro, contra Betsaida, contra Corazín, perdón. Porque ellos escucharon y no oyeron, y les hubiese sido mejor no haber oído, no haber visto, que haber visto todo lo que vieron y oyeron, todo lo que oyeron, que escucharon, porque no obedecieron. Dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, una vez que una persona ha escuchado el conocimiento de la verdad, ha escuchado el evangelio de la salvación y sigue pecando deliberada y voluntariamente, dice el autor, dice la Biblia, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Hermanos, lo cierto es que mientras más grande sea el privilegio, mayor es la responsabilidad. Y mientras mayor sea la luz, mayor es el castigo por no recibirla. Mientras mayor sea el privilegio, mayor es la responsabilidad. Y mientras mayor sea la luz, mayor es el castigo por no recibirla. Y la luz de Cristo está alumbrando por múltiples o de múltiples maneras. La luz de Cristo llega a través de las pantallas, llega a través de las redes, llega a través de las radios, llega por todos lados, llega en revistas, llega en predicaciones, predicadores que salen a la calle. Hoy el Evangelio de Cristo está siendo predicado en distintas formas, en distintos lugares. Y sabes, nadie puede decir yo nunca escuché, yo nunca fui advertido. No, todos han sido advertidos. Y mientras mayor es la luz, mayor va a ser el castigo por no recibirla. Decía Jonathan Edwards, el corazón del hombre está lleno de pecado y corrupción, y la corrupción tiene un efecto espiritual de ceguera. El pecado siempre carga una gran oscuridad. Cuanto más él prevalece, más él oscurece y nubla la mente. De manera que si tú quieres cerrar tus oídos al llamado que Dios te hace, sabes, tú vas a empezar en una espiral decreciente y el pecado cada vez más te va a ir cegando. La oscuridad en tu corazón va a ir prevaleciendo, pero sabes también, Cristo es el único que puede disipar tus tinieblas. Él es la luz del mundo. Él es la luz que resplandece en las tinieblas, y las tinieblas contra Él no prevalecen. Cristo es el que puede, querido, abrir tus ojos para que tú puedas ver el reino de Dios. Cristo es el que puede tocar tu corazón para que tú caigas rendido a los pies de Dios. Vuélvete a Cristo. Vuélvete a Cristo. ¿Qué vas a hacer con el llamado que Dios te está haciendo? Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pastor, pero yo ya me volví a Cristo. Yo ya soy hijo del Señor, soy una hija del Señor. Pero ¿y qué me dices de tus pecados en los cuales persistes? Y de todas las veces que el Señor te está llamando al arrepentimiento, a dejar, a soltar esos pecados. También necesitas volverte a Cristo. También necesitas ser sensible a la voz de Dios. Padre, te doy gracias porque tú eres el que ha abierto los ojos de nuestro entendimiento. Estábamos ciegos en tinieblas, perdidos, pero Cristo, que es la luz del mundo, penetró nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, y está disipando cada una de las tinieblas que allí habían. Sí, Señor, gracias por Cristo. Gracias por Cristo, porque Él es nuestra esperanza, una esperanza viva, una esperanza real, una esperanza verdadera. Gracias por Cristo. Gracias por la palabra de Cristo. Señor, bendice tu iglesia, bendice a mis hermanos, a mis hermanas. Cumple tus propósitos en cada una de ellas, Señor, de ellos. Y oro, Señor, por si hubiere alguien escuchándonos que no se ha arrepentido, que no ha entregado su vida, no la ha llevado a los pies de Cristo. Oro para que tu Espíritu Santo, oh Dios amado, quebrante los corazones que tengan que ser quebrantados. Oh Señor, haznos ver la urgencia que tenemos de volvernos a ti. Oh Señor, ¿a quién iremos?
si solo tú tienes palabras de vida eterna? Oh Señor, obra tú en las vidas. Obra tú en las vidas de aquellos, Señor, que necesitan, de aquellos, Señor, que no han endurecido sus corazones. Obra tú, Padre, para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, que el Señor les bendiga. Antes de terminar mi participación en este servicio, yo quiero llamar a la iglesia, a mis hermanas y a mis hermanos varones. Mañana, el lunes, comenzamos como iglesia un desafío. Dice la palabra del Señor que Él ha puesto su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Y nuestro desafío como iglesia mañana va a ser encontrarnos con Dios en su palabra. Todos vamos a estar remando, permítame la expresión gráfica, hacia el mismo norte. Mujeres y hombres de la iglesia leyendo por igual la palabra de manera sistemática, compartiendo unos con otros lo que el Señor nos va hablando. Yo quiero motivarte, hermano, sabes, esto tiene que ver con la esencia misma del llamado que Dios nos ha hecho. A veces nos excusamos en que no tenemos tiempo, nos excusamos de que estamos muy ocupados y ciertamente a veces nos faltan horas para hacer todo lo que tenemos que hacer, pero sabes, tú tienes que estar de acuerdo conmigo de que para un hijo, una hija del Señor, no hay nada más importante que tener tiempo con su Señor. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario y puede ser postergado. No hay nada más importante que buscar al Señor. Yo quiero motivarte, hermana amada. Yo quiero motivarte, hermano querido, a que tú te sumes. Las mujeres van a comenzar, los hombres van a comenzar. Y quiero llamar a los hombres también que nos puedan estar escuchando. Tenemos un grupo de WhatsApp donde vamos a estar compartiendo nuestra lectura, donde se le va a estar enviando las pautas para leer todo esto de aquí en adelante. Y si tú quieres sumarte a esto, tú dices, pastor, yo quisiera sumarme, yo no tenía idea, pastor, yo no soy de la iglesia, pero yo participo con ustedes a través de internet y quisiera participar de este reto que ustedes tienen como iglesia, ¿sabes? Vas a ser bienvenido. Es un tiempo simple, leer la palabra, meditar en la palabra, compartir con los hermanos qué te está hablando el Señor vía su palabra. ¿Sabes? Cuando esto comienza a ocurrir, Dios comienza a avivar su obra en medio nuestro. Esperamos que sea un tiempo de refrigerio. Volvámonos al Señor. Como oraba el profeta, Señor, vuélvenos a ti y nos volveremos. Si tú dices, pastor, yo no tengo tiempo, yo te invito a que tú le digas, Señor, ayúdame a ordenar mis tiempos para volverme a lo primordial, a lo principal. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Le dejo la invitación a todos los que se quieran sumar. Nos vemos.